¿Qué está pasando en el mundo evangélico? Una noticia sacude los cimientos de la fe liberal, un torbellino de escándalo, lágrimas y promesas rotas que nos deja con una pregunta que arde en el alma. ¿Es este el fin de una profeta autoproclamada o el comienzo de una nueva ilusión? Una reciente noticia envuelve a Ana Maldonado, la autodenominada pastora y supuesta profeta que, tras 2 divorcios que han conmocionado al mundo, pide perdón a los cristianos. Pero, cuidado, lo que parece un mea culpa desgarrador podría ser solo otro capítulo en una historia de contradicciones, teología torcida y un orgullo que se niega a morir. Esto es profundo, y esto podría cambiar cómo vemos la fe en el siglo XXI. Todo comenzó como un cuento de hadas. Ana Maldonado, junto a su entonces esposo Guillermo Maldonado, fundó la Iglesia El Rey Jesús en Miami, un imperio religioso que creció hasta convertirse en un fenómeno global, enfocado siempre en la peligrosa doctrina de la prosperidad y dinero. Ella, con su carisma arrollador y sus proclamas de autoridad divina, se autoproclamó profeta, una voz ungida para guiar a las naciones. Pero detrás de los reflectores, la vida de Ana estaba a punto de desmoronarse. En 2020, después de más de 30 años de matrimonio, se divorció de Guillermo, un hombre que también se hace llamar apóstol. La ruptura fue un terremoto en el mundo evangélico, pero lo que vino después fue aún más devastador. Hace apenas meses, Ana se casó por segunda vez con un cuestionado pastor joven llamado Alain, solo para que ese matrimonio colapsara en un escándalo aún más público. 2 divorcios en menos de 5 años. Y ahora, en un mensaje que ha dado la vuelta al mundo, Ana Maldonado dice: «Perdónenme, escuchen sus palabras. Equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios y entendidos». Ana dice que ha fallado como humana, pero que como hija de Dios no ha dejado que el orgullo la mantenga cautiva. Habla de sanidad interior, de liberación, de un proceso de restauración con Jesucristo. Dice que su mayor meta ya no es llenar estadios ni recibir aplausos, sino estar con Dios por la eternidad. Y luego, con supuesto pesar, pide perdón. «Si mi testimonio ha negado a Jesús en algún momento, nunca fue mi intención ser piedra de tropiezo». Suena conmovedor, ¿verdad? Suena como el lamento de alguien que ha tocado fondo y busca redención. Pero aquí está el giro, el detalle que nos hace detenernos y cuestionar todo. Ana termina su mensaje diciendo que nos pide oraciones no solo como profeta, sino como hermana en Cristo. Sí, lo oyeron bien. A pesar de todo, ella sigue afirmando que es una profeta. Y eso es donde esta historia se vuelve oscura, compleja y profundamente inquietante. ¿Por qué? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué dice la Biblia? Ese libro que Ana dice guiarla, sobre el verdadero arrepentimiento. En las Escrituras, arrepentirse no es solo pedir perdón con palabras bonitas o lágrimas bien ensayadas. Es un cambio radical, un giro de 180 grados, una renuncia total al pecado y a las mentiras que nos alejan de Dios. Pero Ana Maldonado no renuncia a nada. No abandona su título de profeta, no rechaza las doctrinas que la han llevado a este punto, no cuestiona las herejías que han marcado su ministerio durante décadas. En cambio, sigue adelante, aferrada a una teología que la Biblia misma contradice. Y eso es lo que hace que este drama sea más que un escándalo de tabloide. Es una tragedia espiritual que pone en jaque la fe de millones. Por años, Ana Maldonado ha sido una de las caras más visibles de la llamada teología de la prosperidad. Diezme y prospere, siembre una semilla y coseche milagros. Dios quiere que vivas como rey. Esas han sido sus consignas, repetidas en estadios abarrotados y en transmisiones que llegan a millones. Junto a Guillermo, construyó un imperio basado en promesas de riqueza y poder sobrenatural. Pero también ha sido acusada de herejías, de manipular las escrituras para justificar su estilo de vida lujoso, de proclamarse una autoridad divina en un tiempo en que la Biblia dice claramente que los días de los profetas y apóstoles han terminado. ¿Por qué, después de 2 divorcios que contradicen las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, sigue presentándose como una líder ungida? Pensemos en los profetas bíblicos por un momento. Moisés, Elías, Jeremías, hombres llamados por Dios, cuyas vidas reflejaban santidad, sacrificio, obediencia absoluta. ¿Vivirían ellos en medio de escándalos matrimoniales y riquezas ostentosas? ¿Seguirían aferrados a un título después de fallar tan públicamente? La respuesta es un rotundo no. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:12 que las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia, y en Tito 1:6-7 que los líderes deben ser irreprensibles, esposos de una sola mujer, con familias en orden. Ana Maldonado no cumple con estos estándares, y sin embargo, aquí está, pidiendo perdón con una mano y sosteniendo su corona de profeta con la otra. Esto no es arrepentimiento, esto es un espectáculo. El mundo evangélico está en llamas por esto. Algunos dicen, es humana, merece gracia. Otros gritan, es una falsa profeta, una loba disfrazada de oveja.
Y mientras las opiniones chocan, hay un dolor más profundo que no podemos ignorar, el de los creyentes que confiaron en ella, que dieron sus ahorros por sus promesas, que la vieron como un faro de esperanza. ¿Qué les dice este mensaje a ellos? Ana habla de sanidad y restauración, pero no menciona renunciar a las doctrinas de prosperidad que han enriquecido su vida mientras empobrecen a otros. No habla de someterse a la autoridad de las Escrituras por encima de sus visiones personales. Y eso es lo que hace que este drama sea tan desgarrador. No es solo sobre Ana Maldonado, es sobre la crisis de una fe que ha perdido su rumbo. ¿Puede alguien pedir perdón por un escándalo y al mismo tiempo seguir viviendo en la mentira que lo causó? La Biblia dice que no. Y quizás, solo quizás, este sea el momento en que el mundo evangélico despierte y diga, basta. Porque si la fe significa algo, debe ser más que palabras bonitas y promesas rotas. La Biblia es clara, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El susurro seductor del enemigo se cuela entre los aplausos de los estadios, en las luces brillantes que ciegan a las multitudes, en las lágrimas fingidas de quienes dicen hablar por Dios. Pablo nos advierte con una claridad escalofriante. Satanás, el gran engañador, se viste de ángelos fotos ángel de luz en griego, una imagen de belleza y verdad que oculta su maldad. Y hoy, esa maldad se derrama en la iglesia a través de famosos predicadores que, con sus desastres inmorales y sensualidad descarada, distorsionan la doctrina de Dios. En su contexto, Pablo escribe a una iglesia en Corinto asediada por falsos apóstoles pseudadelfoi, lobos que se pavoneaban con elocuencia y carisma, pero cuyos frutos eran podredumbre. La palabra griega metasgematizo, disfrazarse o transformarse, nos pinta a Satanás como un maestro del camuflaje, un artesano de la mentira que usa la piedad aparente para alejar a las almas de la verdad. Satanás no viene como ángel de las tinieblas, sino fingiendo ser ángel de luz. Viene fingiendo venir del reino de Dios. Así, sus demonios desarrollaron doctrinas seductoras que parecen verdad, y son propagadas por falsos maestros hipócritas que dicen representar a Dios y a Cristo. Así como Dios forma su carácter en sus propios hijos, Él es luz y sus hijos son luz. Así también Satanás forma su carácter en sus hijos, Él es oscuridad y sus hijos son oscuridad. Pero Satanás es un individuo disfrazado. El verbo disfrazar aparece en 13, 14 y 15. En el capítulo 13 se dice, disfrazándose de apóstoles de luz. No es sorprendente. Satanás se disfraza de ángel de luz. No es sorprendente que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia. Todo es un disfraz, es una farsa, una ilusión. Y Satanás es más efectivo en la iglesia cuando no se presenta como un enemigo declarado, sino como un falso amigo. Es más efectivo contra la iglesia no cuando la ataca, sino cuando se une a ella, no cuando ataca el púlpito, sino cuando se para en él. Y hoy, estos abundan por todos lados, y la iglesia, tristemente, ya ni se da cuenta, sino que a todo le están diciendo amén. El gran pastor de la antigüedad, Charles Spurgeon, lo vio venir hace más de un siglo. El diablo no teme a los púlpitos llenos, sino a los púlpitos fieles. Martin Lloyd-Jones nos recuerda, la prueba de un predicador no está en sus palabras, sino en su vida. La vida de muchos predicadores y cantantes en la actualidad gritan contradicción, un espectáculo que seduce a millones mientras los alejan de la doctrina pura de las Escrituras. Satanás no necesita destruir la iglesia con fuego, le basta con corromperla desde dentro. La Biblia, en 1 Timoteo 2 y Tito 1, exige líderes irreprensibles, no titubeantes en doctrinas erráticas. Pero estos predicadores famosos, con sus escándalos y herejías, son marionetas en las manos del Arjón-Tu Cosmo, el príncipe de este mundo. Nos venden un evangelio de autosuficiencia, donde el arrepentimiento es un show y no un quebrantamiento, donde la verdad se ahoga en aplausos. ¿No lo ves? Es un ataque a la doctrina, un asalto a la familia de Dios, una burla a la cruz. Despierta, iglesia. El ángel de luz está entre nosotros y su brillo es una mentira. Clama por la verdad, vuelve a la Biblia y anuncia esta verdad de su palabra a todos los que puedas. Porque si no, el disfraz de Satanás será nuestra ruina eterna.